Bienvenidas, bienvenides a De Lectoras, un espacio donde hablaremos de escritoras y cómo las leemos. Habrá reseñas de excelentes obras de mujeres y comentarios acerca de las lecturas que me gusta fomentar. Yo soy Dalia y este es un lugar seguro para compartir tus opiniones y comentarios sobre tu escritora favorita. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenides a una nueva semana. Y pues hoy les voy a hablar de un libro que me gusta mucho, que yo creo que me marcó bastante en general. Y pues es un libro que disfruté mucho. Realmente sí entré en la categoría de los libros que más me han marcado. Porque siento que gracias a este libro empecé a tener mucho interés en algunas partes de Europa del Este y a investigar un poquito más acerca de su historia y de sus personajes. Este libro del que les estoy platicando es el ideal para personas viajeras. ¿Por qué digo esto? Porque el libro mismo es un viaje en el que nos embarcamos junto con la protagonista para descubrir la verdad acerca de su padre, de su madre y algo muy fuerte que le están ocultando a ella, pero también vamos descubriendo muchos lugares y vamos descubriendo poco a poco, vamos desvelando un suceso histórico que tal vez no era como nos lo contaron. Y pues eso se me hace muy interesante, de hecho lo conté de manera un poco nerd, porque lo oficial es que este libro al menos se promocionó como un libro de vampiros, pero no crean que es un libro de vampiros como Crepúsculo o así. Este libro habla de Drácula, habla de Vlad Tepes, no habla del Drácula de Bram Stoker. Eso es lo que quiero que les quede bien claro. Habla de Vlad Tepes, pero dentro del universo en el que Vlad Tepes se hizo un vampiro, ¿no? Por decirlo así. Y pues esta es una novela que, pues, como pueden ver las personas que están viendo el video al menos, si no les describo, es un libro bastante grueso. Tiene 698 páginas, casi 700. Pues sí, nada más faltan 2 páginas para que sean 700. Pero se les va de volada. Y pues hoy les vengo a leer un fragmento porque gracias a este libro me empecé a enamorar un poco de la investigación, ¿no? Es un libro que habla de una historiadora o de una chica que apenas está metiéndose como en esa disciplina y que va descubriendo que tal vez Vlad Tepes sigue por ahí en el mundo. Este no es un spoiler porque sale literal como en las primeras 90 páginas. Entonces, como pueden ver, no es ni siquiera el 20% del libro. O sea, en serio, es algo ridículo. Lo grande que está este libro, quiero decir. Y bueno, les voy a leer un fragmento del primer capítulo porque ya también sé que muchas personas que escuchan este podcast les gusta mucho que les lea cosas en voz alta. Y al final les voy a platicar un poquito qué onda con esta autora, porque pues yo creo que la única producción que he leído de ella es este libro, pero sí me gustaría leer un poquito más sobre ella. Y creo que es importante que también empecemos a leer libros que a lo mejor no tienen éxito ahorita, o sea, que no tienen tanto hype, pero yo creo que también es una manera de resistencia empezar a leer y hablar de libros que no están siendo como muy promocionados por el mercado editorial, porque también estos son libros buenos, solo necesitamos a alguien que esté hablando de ellos. Y pues bueno, les voy a empezar a leer un poquito en voz alta. Primer capítulo. En 1972 yo tenía 16 años. Mi padre decía que era joven para acompañarle en sus misiones diplomáticas. Prefería saber que estaba sentada atentamente en mi aula de Escuela Internacional de Ámsterdam. En aquel tiempo
Su fundación tenía la sede en Ámsterdam y había sido mi hogar durante tanto tiempo que casi había olvidado nuestra vida anterior en Estados Unidos. Se me antoja peculiar ahora que fuera tan obediente en mi adolescencia, mientras el resto del mundo estaba experimentando con drogas y protestando contra la guerra imperialista en Vietnam, pero me habían criado en un mundo tan protegido que, en comparación, mi vida académica adulta parece positivamente aventurera. Para empezar, era huérfana de madre, y un doble sentido de responsabilidad impregnaba el amor que me deparaba mi padre, de manera que me protegía de una forma más abrumadora que en circunstancias normales. Mi madre había muerto cuando yo era pequeña, antes de que mi padre fundara el Centro por la Paz y la Democracia. Mi padre nunca hablaba de ella y desviaba la cabeza en silencio cuando yo hacía preguntas. Desde muy pequeña comprendí que era un tema demasiado doloroso para él y que no deseaba hablar de ello. A cambio, se ocupó de mí de manera ejemplar y me proporcionó toda una serie de institutrices y amas de llaves. El dinero no significaba nada para él en lo tocante a mi educación, aunque vivíamos al día con bastante sencillez. La última de estas amas de llaves fue la señora Clay, que cuidaba de nuestra casa holandesa del siglo XVII, situada en Ramgracht, como sea que eso se pronuncie, un canal que atravesaba el corazón de la ciudad vieja. La señora Clay me abría la puerta cada día cuando volvía del colegio, y era como un sustituto de mi padre cuando éste viajaba, lo cual sucedía con frecuencia. Era inglesa, mayor de lo que habría sido mi madre de estar viva, experta con el plumero y torpe con los adolescentes. A veces, en la mesa del comedor, cuando miraba su rostro de dientes largos y demasiado compasivo, yo experimentaba la sensación de que debía estar pensando en mi madre y la odiaba por ello. Cuando mi padre se hallaba ausente, la hermosa casa se llenaba de ecos como si estuviera vacía. Nadie podía ayudarme con mi álgebra, nadie admiraba mi nuevo abrigo o pedía que me acercara para abrazarme, ni expresaba sorpresa por lo mucho que había crecido. Cuando mi padre regresaba de algún nombre del mapa de Europa colgado en la pared de nuestro comedor, olía a otros tiempos y lugares, especiado y cansado. Para las vacaciones íbamos a París o Roma. Estudiaba con diligencia los lugares de interés turístico que mi padre pensaba que debía haber, pero anhelaba estos otros lugares en los que desaparecía, aquellos extraños lugares antiguos en los que yo nunca había estado. Durante sus ausencias yo iba y venía de la escuela, dejaba caer mis libros con estrépito sobre la pulida mesa del vestíbulo. Ni la señora Clay ni mi padre me dejaban salir de noche, excepto a la ocasional película seleccionada con sumo cuidado, en compañía de amigas aprobadas con sumo cuidado. Y ahora me doy cuenta con estupor de que nunca quebranté esas normas. De todos modos, prefería la soledad. Era el medio en el que me habría criado, en el que nadaba con comodidad. Destacaba en mis estudios, pero no en mi vida social. Las chicas de mi edad me aterrorizaban, sobre todo las sofisticadas de nuestro círculo diplomático, que hablaban con apabullante seguridad y no paraban de fumar. Con ellas siempre pensaba que mi vestido era demasiado largo, o demasiado corto, o que tendría que haberme puesto algo muy diferente. Los chicos me desconcertaban, aunque soñaba vagamente con hombres. De hecho, era muy feliz sola en la biblioteca de mi padre, una estancia amplia y elegante situada en la primera planta de nuestra casa. Es probable que la biblioteca de mi padre fuera en otro tiempo una sala de estar, pero se sentaba en ella solo para leer y consideraba que una biblioteca grande era más importante que una sala de estar grande. Desde hacía mucho tiempo me había dado permiso para inspeccionar su colección. Durante sus ausencias me pasaba horas haciendo los deberes en el escritorio de caoba o examinando las estanterías que revestían cada pared. Comprendí más adelante que mi padre, o bien había medio olvidado lo que había en una de las estanterías superiores, o bien, lo más probable, daba por sentado que yo nunca podría acceder a ella. Llegó el día en que solo bajé una traducción del Kama Sutra, sino también un volumen mucho más antiguo y un sobre con papeles amarillentos. Ni siquiera ahora sé lo que me impulsó a bajarlos, pero la imagen que había en el centro del libro, el olor a vejez que proyectaba y el descubrimiento de que los papeles eran cartas personales, todo ello llamó poderosamente mi atención. Sabía que no debía examinar los papeles privados de mi padre, ni de nadie, y también tenía miedo de que la señora Clay entrara de repente para sacar el polvo al inmaculado escritorio.
Tal vez por eso no dejé de mirar hacia la puerta, pero no pude evitar leer el primer párrafo de la carta situada encima de las demás. La sostuve un par de minutos, cerca de los estantes. 12 de diciembre de 1930. Trinity College, Oxford. Mi querido y desventurado sucesor, con pesar te imagino, seas quien seas, leyendo el informe que debo consignar en estas páginas. En parte lo lamento por mí, porque sin duda me veré metido en dificultades, estaré muerto o algo peor, si esto llega a tus manos. Pero también lo lamento por ti, mi todavía desconocido amigo, porque solo alguien que necesite una información tan horripilante leerá esta carta algún día. Si no es mi sucesor, en algún otro sentido, pronto será mi heredero, y me apena transmitir a otro ser humano mi experiencia de la maldad, acaso increíble. Ignoro por qué la heredé, pero espero descubrirlo a la larga, tal vez mientras escribo esta carta, o tal vez en el curso de futuros acontecimientos. En aquel momento, mi sentido de culpa, y también algo más, me empujó a devolver la carta a toda prisa al sobre, pero estuve pensando en ello todo aquel día y el siguiente. Cuando mi padre volvió de su último viaje, busqué una oportunidad de preguntarle por las cartas y el extraño libro. Esperé a que estuviera ocioso, a que estuviéramos solos, pero estaba muy ocupado aquellos días, y algo relativo a lo que yo había encontrado me dificultaba abordarle. Por fin, le pedí que me dejara acompañarle en su siguiente viaje. Era la primera vez que le ocultaba algo, y la primera vez que insistía en algo. Mi padre accedió a regañadientes. Habló con mis profesores y con la señora Clay, y me recordó que tenía tiempo de sobra para hacer los deberes mientras él estuviera en sus reuniones. No me sorprendió. Los hijos de los diplomáticos siempre tenían que esperar. Hice mi maleta azul marino, metí los libros del colegio y demasiados pares limpios de calcetines largos hasta la rodilla. Aquella mañana, en lugar de salir de casa para ir al colegio, me fui con mi padre. Caminé en silencio y muy contenta a su lado hasta la estación. Un tren nos condujo a Viena. Mi padre odiaba los aviones, pues decía que eliminaban todo placer del acto de viajar. Allí pasamos una breve noche en un hotel. Otro tren nos llevó a través de los Alpes. Todas aquellas alturas blancas y azules del mapa de casa. Ante una polvorienta estación amarilla, mi padre puso en marcha nuestro coche alquilado y yo contuve el aliento hasta entrar por las puertas de una ciudad que él me había descrito muchas veces y que yo ya podía ver en mis sueños. El otoño llega pronto al pie de los Alpes eslovenos, aún antes de septiembre, repentinas y feroces tormentas que se prolongan durante días y siembran de hojas las calles de los pueblos, siguen las abundantes cosechas. Ahora, ya entrada en la cincuentena, me descubro viajando en esa dirección cada tantos años, reviviendo mi primer vislumbre de la campiña eslovena. Es un país antiguo, cada otoño lo madura un poco más, in aeternum, y cada uno empieza con los mismos colores, un paisaje verde, 2 o 3 hojas amarillas que caen en el curso de una tarde gris. Supongo que los romanos que dejaron sus murallas aquí y sus gigantescos circos en la costa, a solo unas horas en coche hacia el oeste, vieron el mismo otoño y experimentaron el mismo escalofrío. Cuando el coche de mi padre atravesó las puertas de la más antigua de las ciudades julianas, me sentí impresionada. Por primera vez había experimentado la emoción del viajero que mira el sutil rostro de la historia. Bueno, les quería leer este pequeño fragmento del primer capítulo, que también es como un fragmento de la primera parte de este capítulo, porque ahí empieza todo. Ahí conocemos un poquito a nuestra protagonista, la relación con su papá, el gran privilegio que ella tiene de poder viajar con él, y la manera en la que narra cada lugar. Te dan muchas ganas de estar ahí, te dan muchas ganas de conocer lo que ella conoce, pero al mismo tiempo estás viajando con ella porque te lo describe muy bien. Y es como si estuvieras ahí acompañándola, ¿no? Todo a través de sus ojos. Este libro viaja, digamos que el trayecto que ella hace con su padre y después lo hace con otra persona. No les voy a spoilear, así que pues no les voy a dar más detalles. Pero los viajes que hace con su papá empiezan aquí en
aquí por Italia y se van hacia Croacia y pasan por Eslovenia. Que aquí en el mapa del libro pues aparece un poco el recorrido. Y pues me gusta también que el libro incluye un mapa de Europa durante la Guerra Fría, porque es la época en la que se está desarrollando la historia. Que hay un punto en el que hay dos narraciones. La narración del padre de la muchacha platicándole sobre el libro que encontró, el libro antiguo y las cartas, y la historia de ella viajando con su papá y descubriendo y desvelando el misterio de ese libro que vio en el despacho de su papá o en su oficina, porque está escrito también en castellano, entonces dice despacho en vez de oficina, pero es lo mismo. Y entonces hacen ese recorrido y de vez en cuando se regresan a Ámsterdam, que está acá arriba. Y luego bajan, ¿no? Así de repente a Italia. Bajan varias veces y luego van a Inglaterra, ¿no? Y la historia, la otra línea temporal, digamos, que se desarrolla en esta novela, empieza en Inglaterra y luego sigue en Grecia y hacia Estambul, ¿no? Y me gusta irla siguiendo en un mapa porque, de hecho, se los recomiendo mucho. Porque Elizabeth Kostova te va describiendo los lugares, no te dice el nombre actual de varios pueblos, sino que te da el nombre que tenían antes, más o menos como en la época medieval, y entonces como que te va dando pistas para que tú como lectora o lector vayas descubriendo qué lugar es el que está narrando. Y eso a mí se me hace muy, muy divertido, ¿no? Y también platica un poco cómo es viajar con su padre, ¿no? Cómo es viajar con su padre y luego cómo viaja ella sola. Porque si ya notaron, en la narración, la protagonista nos está hablando del futuro, viendo hacia el pasado, viendo hacia su adolescencia. Entonces, ya de alguna manera, pues esta narradora sabe lo que va a pasar y te va dando pistas a lo largo de toda la novela y te va narrando como, lo puedo describir como si alguien estuviera sacando un hilo, ¿no? Así poco a poco se va descubriendo pues todos los misterios que hay. Y también supongo que porque es un libro bastante misterioso, tal vez por eso me gustó. Además de que estás viajando por varios lugares, pues también vas descubriendo algunas cosas de la historia. Y pues bueno, les iba a platicar sobre Elizabeth Kostova. Ella nació en 1964, entonces también podría, quizás por eso, me la imagino yo a ella, me imagino su rostro de adolescente en la protagonista, ¿no? Y ella se licenció en Yale, luego conoció a su esposo en Bulgaria en el 89 y ya pues de ahí, su esposo es búlgaro me parece, ya de ahí ella, me imagino que ella empezó a investigar algunos datos de Europa del Este y ya pues toda su investigación aquí se ve. De hecho, en una de las solapas dice, sí, que esta novela es el resultado de 10 años de investigación. Y pues la verdad sí se nota, ¿no? Sí se nota mucho. Saca de repente muchos datos históricos de cada lugar que visita con su padre y después sola. Y que pues obviamente son el fruto de una investigación muy, pues sí, muy exhaustiva. Porque todos los datos que se saca, de verdad, hay un momento en el que visita una abadía con su padre en Francia, pero como en la frontera del País Vasco. Ahí hay varias abadías, estuve viendo en los mapas de Google que hay varias abadías, pero esa en particular fue creada
como en la primera parte de la Edad Media y tiene ahí muchos datos medio oscuros, muy, muy interesantes, que yo también ya me puse a investigar. Y pues se me hace también muy, muy, muy chido cómo ella hace que inhales hasta los olores que ella descubre en esos lugares tan antiguos. Y hace que te enamores también de todos los espacios que ella narra. Hay una parte en la que van a... la segunda narración que les platiqué, porque ya ven, se divide como en 2 narraciones. La otra, que es la del padre de la chica, habla de cómo fue a Estambul. Y fue a una universidad para investigar algunos mapas y documentos que tenían que ver con Vlad Tepes. Y esa parte se me hace muy, muy, muy chida, muy emocionante, ¿no? Porque también tienen encuentros como con seres que desaparecen de la nada. Entonces, pues es un libro muy misterioso, muy. Y eso es lo que te mantiene pegada o pegado a él. Lo estaba releyendo, de hecho, hace poquito, por eso tiene este separador. Bueno, que es una postal en realidad. Pero bueno, ya saben que las lectoras y lectores utilizamos varias cosas como separadores. Y pues siento que este libro me marcó mucho por la manera en la que me aproximo ahora a algunos datos históricos, algunas coyunturas que ella misma narra durante la historia de Vlad Tepes, porque también es un libro que reconstruye la historia de este personaje, obviamente ya desde la ficción, pero también va recolectando muchos datos que generalmente no te dicen. Se me hizo muy chido que yo ya había leído este libro, justo lo acabé, y sacaron la película de Drácula Untold, creo que así se llama, donde hablan de Vlad Tepes convirtiéndose en vampiro, pero hablan del conflicto con Mehmet, que era el sultán otomano de ese momento, y de cómo los otomanos querían hacerse de más muchachos para su gran ejército, porque ya ven, en ese momento los otomanos tenían un ejército muy poderoso, eran un reino también, bueno, un imperio muy, muy poderoso. Y pues todo esto se ve aquí, o sea, todos esos datos los leemos aquí y pues eso es muy cool. Eso realmente me lo disfruté mucho. Y habla también un poco de la personalidad de Mehmet, pero también no vuelve un héroe a Vlad Tepes. Porque, o sea, sí y no, porque en la película que les platico de Drácula Untold, como que vuelven a este personaje como un héroe incomprendido, ¿no? Pero en este libro sí lo tratan pues como lo que es, ¿no? Como un gobernante que utilizó todo lo que estaba a su alcance para alejar a los otomanos de su reino y de su hijo y de muchos jóvenes que normalmente se daban como tributo a los otomanos. Incluso el mismo Vlad Tepes fue entrenado por los otomanos y pues decían que los entrenamientos eran muy brutales, y pues lo sanguinario que él era y todo, pues también se debe un poco a su entrenamiento fuera de casa con los otomanos. Pero también pues está esta parte que es lo que fascina de Tepes. Pudo detener a los otomanos por mucho tiempo. Y eso es algo increíble. Algo que ni siquiera se logró en Constantinopla. No, es algo increíble. Pero pues sí, era un ser muy sanguinario, muy... Pues sí. Él literalmente hacía todo lo que fuera necesario para mantener a los otomanos alejados. Y eso incluía muchas atrocidades que sí son narradas aquí. Entonces, pues no recomiendo que alguien menor de 18 años lea este libro. O bueno,
menor de 17 quizás, porque ya hay demasiada violencia en todos lados, en la televisión y en los celulares, que pues impacta bastante. Y pues lo que narra este libro no es nada comparado a lo que estamos expuestas y expuestos todos los días. Pero sí, si realmente no se tiene la madurez como para leer ese tipo de sucesos, pues sí recomiendo, ¿no? Nada más como advertencia. Porque luego no quiero ser responsable de los traumas de menores de edad, ¿ok? Este libro lo leí ya cuando tenía como 18, 19 más o menos. Y pues sí, es un libro muy disfrutable, se los recomiendo, ya que les leí la primera parte, a ver si les antojé un poquito la lectura. Y pues hay que seguir platicando, hay que permitir que circulen estos libros que tal vez no tienen el hype que sí tienen muchos en la actualidad, pero pues todos estos también valen la pena. Y que no fomentan tanto el consumismo en el mercado editorial, pero pues no quiere decir que no los leamos o no los releamos, o que no valgan la pena solo porque no son actuales. Y pues por eso les recomiendo esta obra de 2005, de hace ya 20 años. Qué rápido pasa el tiempo. Y pues esto ha sido todo por hoy. Les espero en una próxima transmisión. Nos vemos y nos escuchamos.